Buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos. Estamos en el comienzo de este ciclo Diálogos Virtuales en la Biblioteca. Es un ciclo que organizamos desde la Biblioteca y la Subsecretaría de Gestión de la Facultad para presentar libros de investigadores, investigadoras, profesores de nuestra casa. En este primer caso vamos a presentar el libro de nuestro querido profesor investigador Ricardo Aronskin, un libro sobre un personaje importantísimo para pensar el desarrollo de América Latina, que es Celso Furtado. En este libro tenemos, para la presentación tenemos también dos personas muy destacadas para hablar de esto, un queridísimo profesor de muchísimos años, del comienzo de las facultades sociales, Waldo Ansaldi, y también tenemos una persona importantísima para pensar estos temas, que es Alberto Filippi, y también tenemos en la presentación a Verónica Giordano, que es profesora e investigadora del Instituto de América Latina y el Caribe, que también es como la armadora de este evento. Le queremos contar también de que la Facultad de Ciencias Sociales tiene 28 libros de Celso Furtado, 28 trabajos, libros, documentos de Celso Furtado. En la página de YouTube ustedes ven una dirección de mail de la biblioteca de la facultad y pueden consultar, y ahí perfectamente no solamente pueden consultar, sino pueden ver de qué manera poder acceder a uno de estos trabajos. El trabajo de Ricardo Aronskin va a ser presentado ahora, así que les quiero mandar un saludo también tanto a Waldo como a Alberto como a Ricardo de la decana Carolina Mera, que está viendo esta actividad también por el canal de YouTube de la facultad. Y bueno, muy contentos y orgullosos de arrancar con nuestro queridísimo profesor Ricardo Aronskin presentando un libro de él. Así que le doy la palabra a Verónica Giordano para que comience esta actividad. Van a exponer Waldo, va a exponer Alberto y después Ricardo, y después vamos a recoger de las preguntas que hagan por el canal de YouTube, vamos a recoger algunas preguntas para el cierre de la actividad. Verónica. Muchas gracias, Guillermo, por esta presentación. Quiero saludar a todas, a todos. Es un placer realmente para mí estar frente a estos tres maestros que han de alguna manera forjado en mí el interés por los estudios de América Latina. Me gustaría también darle la bienvenida seguramente a estudiantes de la maestría en estudios sociales latinoamericanos que van a estar siguiendo esta charla desde el canal de YouTube. También saludar especialmente a la carrera de Sociología y al Instituto de Estudios Latinoamericanos que funcionan en nuestra facultad, porque son dos espacios donde nos hemos formado y desde donde pensamos la realidad latinoamericana. Se cumplen 100 años del nacimiento de Celso Furtado, y esta fecha, que en realidad se cumplieron los 100 años de Celso el 26 de julio, coinciden con el lanzamiento del libro de Ricardo Aronskin, que nos llena de orgullo poder seguir pensando que Celso Furtado siga concitando el interés para pensar nuestra realidad latinoamericana, nuestros problemas para el desarrollo, la dependencia en América Latina. Creemos que además esta feliz coincidencia del lanzamiento del libro con el centenario de un profesor de la talla de Celso Furtado se producen en un momento en el cual el mundo está debatiéndose entre dos aguas, ¿no? Entre la fuerza de la hegemonía norteamericana sobre el mundo y China queriendo disputar esa hegemonía. Estos dos gigantes colocan nuevos dilemas frente a los problemas de desarrollo y dependencia en América Latina, y Ricardo Aronskin ha hecho muchos aportes recientemente en relación a estos debates. Me parece entonces que tiene muchísima actualidad poder reflotar a un pensamiento como el de Celso Furtado de la mano de Waldo Ansaldi y de Alberto Filippi, que han seguido de cerca la figura de Celso, que han estudiado y forjado el pensamiento nuestro americano a partir de estos aportes al pensamiento crítico que han hecho Celso Furtado. Aprovecho también para decir que se cumplen 100 años del nacimiento de Florestan Fernández, otro brasileño enorme del pensamiento crítico latinoamericano, y creo que
bueno, que es una manera de aprovechar esta pandemia, rendirle homenaje a estos grandes maestros, de la mano de grandes maestros que están acá en la Facultad de Ciencias Sociales para seguir enseñándonos. Así que bienvenidos a los tres. Le voy a dar la palabra a Waldo, que va a comenzar su intervención, luego continuará Alberto y finalmente Ricardo va a poder recoger los comentarios de los colegas para poner en perspectiva actual el aporte de Celso Furtado. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando. Waldo, entonces la palabra es para vos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio con amigos queridos. En primer lugar, Ricardo, sinceramente, felicitaciones por tu libro. Es un libro excelente desde muchos puntos de vista. Primero porque se lee bien, cosa que es muy interesante e importante y no siempre se tiene en cuenta en nuestro ámbito. Y segundo, por la densidad de las cuestiones que planteás, recuperando el pensamiento de un hombre de la talla de Celso Furtado. Leyendo tu libro y a propósito de él, enviando a revisar algunas cosas que tengo a mano de sus escritos y recordando algunas cosas, yo tuve la suerte de poder conversar con él en más de una ocasión cuando trabajaba en la Secretaría Ejecutiva de Claxo, de modo que puedo vincular recuerdos personales con recuerdos académicos, porque su libro sobre la formación económica de Brasil es un libro que yo leí cuando me estaba formando, ahí en los años 60, 70, en consonancia con algo que ahora mirado a la distancia y sobre todo sugerido por tu libro, dos cosas que me parecen interesantes y que valdría la pena recuperar en otra clave, y creo que tu libro puede ser un disparador en ese sentido. El primero es que Celso Furtado pertenece o perteneció a una generación excepcionalmente brillante de científicos sociales latinoamericanos. Creo que no ha habido otra de esas características, y si uno compara el pensamiento de hoy con el de aquellas décadas, llegamos a la triste conclusión de que aquella fue mucho mejor que esta. La pérdida de pensamiento crítico, la pérdida de la criticidad en el pensamiento crítico y la originalidad del pensamiento es una nota distintiva de las últimas décadas. Y en este sentido, claro, uno puede decir, y tu libro ayuda a probarlo, Furtado es un clásico cuya problemática que él analizó, planteó, sigue siendo pertinente, sigue siendo actual, desde muchos puntos de vista. Uno tiene que ver con una cuestión de la que Furtado fue uno de los protagonistas, el estudio de las situaciones de dependencia, eso que usualmente se denomina teoría de las dependencias, encontró en él a uno de sus grandes promotores. Y como todos sabemos, la dependencia fue dejada de lado por buena parte de nuestros colegas del mundo académico latinoamericano por diferentes razones, como si la dependencia hubiera desaparecido. En efecto, uno puede coincidir en que ha habido enfoques dependentistas que no daban cuenta de toda nuestra realidad, pero eso no implica tirar por la borda todo lo que esos estudios plantearon para pensar desde una perspectiva distinta, crítica, latinoamericana o nuestroamericana, como se quiera, y que me parece que habría que recuperar. Y en ese sentido, creo que vos planteás en el libro algunas cuestiones que eran nodales en el pensamiento de Furtado, pero que sigue teniendo una vigencia muy grande, aun cuando haya que resignificarla. Y una cosa interesante del pensamiento de Furtado, vos lo marcás muy bien en el libro en más de una ocasión, es que no tomó sus propias conclusiones como dogmas, como verdades reveladas, y cuando tuvo que cambiar de pensamiento porque la realidad o el mejor conocimiento de la realidad lo exigía, así lo hizo. Y eso es uno de sus grandes méritos, entre otros, ¿no? Pero no obstante eso, digo, hay un núcleo duro en el pensamiento de Furtado que se reitera a lo largo de las varias décadas en que produjo su obra.
se fueron resignificando, pero aún así, a casi 2 décadas de su muerte, algunas de las cuestiones que él planteó ya desde los años 60 tienen una vigencia sobre la cual me parece no solamente que hay que repensar, sino que la obra de Furtado y tu libro es una buena vía de entrada para quienes no conocen el pensamiento de Furtado. Por ejemplo, una de las primeras cosas que vos planteás en el libro, la relación entre modernización y desarrollo. Este es un punto importante que tiene mucho que ver con lo que se ha estado discutiendo en las últimas décadas, sobre todo a partir del predominio de lo que, para rendirle homenaje a Benedetto Croce, llamaba el liberismo. Esta política que conocemos más bien como neoliberales o del consenso de Washington, que hicieron mucho hincapié en la cuestión de la modernización. Modernización y desarrollo son efectivamente cosas distintas, Furtado lo dijo bien, vos lo recuperás, y lo mismo que industrialización dependiente y de desarrollo, que a su vez se vincula con una tercera diada, la relación entre desarrollo y crecimiento. Y acá hay una cuestión que me parece bien interesante. Yo creo que una tarea pendiente es una reconstrucción fidedigna del pensamiento crítico latinoamericano de los años 60 y 70. Nos debemos esa tarea porque fue de una riqueza y de una innovación en muchísimos sentidos. Hay uno, cuando preparábamos con Verónica el libro sobre la construcción del orden en América Latina, nos encontramos con un texto de Celso Furtado, El conocimiento económico de América Latina, donde él señalaba que el pensamiento estructuralista latinoamericano, y lo voy a leer textualmente para no falsear su pensamiento, el pensamiento estructuralista latinoamericano se aproxima a una visión dialéctica del proceso social, en contraste con la visión funcionalista neoclásica y el historicismo del pensamiento estructuralista europeo contemporáneo. El trabajo interdisciplinario, rompiendo las barreras entre lo económico, lo social y lo político, era el postulado, la postulación que Furtado, como buena parte de los colegas de esos años, planteaba. Y esto es una cuestión que es bien interesante, porque si algo caracteriza a las ciencias sociales latinoamericanas de la segunda mitad del siglo pasado, fue la de haber avanzado en un proceso que en el primer mundo se planteó después, en términos de hibridación de disciplinas e incluso hibridación de perspectivas teóricas. Y en ese sentido, ellos nunca lo llamaron así, ninguno de ellos, ni en sus escritos, ni en las conversaciones personales, pero lo que hicieron era eso, hibridar disciplinas. Y prestaron mucha atención a la historia, pero a la historia no en el sentido convencional, mucho menos en el que le dan los historiadores en la actualidad, sino en los términos de larga duración, en el término de larga duración brodelianos. Y acá hay una cuestión interesante, leyendo cuidadosamente tu libro, la buena selección de fragmentos de su obra, hay una cuestión que es bien interesante, que es la articulación, la correlación que hay entre el pensamiento de Furtado y de todos sus colegas de la época con la escuela de los anales francesa, con Brodel, con la larga duración, con Pierre Vilar en la diferencia entre crecimiento y desarrollo, y en el diálogo entre disciplinas. Y me parece que en ese sentido, y entonces para ir cerrando ya y ser fiel al tiempo asignado, me parece que tu libro es un libro que abre un debate, abre una perspectiva de análisis que realmente sería bueno empezar a transitar colectivamente. En encuentros de esta naturaleza, de los otros más lindos cuando podamos vernos en serio, con un Malbec de por medio, y volver a pensar en aquellas cuestiones que fueron centrales en ese núcleo de investigadores, de pensadores, pero que son además rigurosamente actuales. Y sobre todo, y con esto sí cierro, porque mostraron que era posible pensar aunando perspectivas teóricas diferentes. Digo, Marx y Weber pueden coincidir y se los puede utilizar en una interacción que para muchos resultaba, para algunos también todavía resulta ahora, impensable. Y sin embargo, cuando uno mira a estos autores, no puede menos que recordar aquella afirmación de Florestan Fernández cuando discutía con Alain Turén en el seminario de Oaxaca: en América Latina
la lógica de constitución de las sociedades capitalistas es la misma que la de las sociedades europeas. Lo que es distinto es la forma en que esa lógica se historizó. Y me parece que esa es una buena línea para recuperar este pensamiento crítico y en este sentido para aunar a estos dos queridos colegas brasileños. Gracias. Muchas gracias, Waldo, por tu intervención. Alberto, entonces, abrís tu micrófono y te damos la palabra para continuar con la charla. Compañero Filippi, anda por ahí. Ahí va. ¿Me escuchan? Perfectamente. Allora, ¿ahí? Sí, perfecto, perfecto. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo a la dueña de casa, Carolina. Saludo a Verónica, que con gran tesón y constancia ha logrado unir los cabos de este encuentro. Me felicito con el autor. Y realmente cuando me ofrecieron intervenir para recordar a Celso, tuve una notable emoción, ante todo porque se me había olvidado que iba a cumplir 100 años de nacimiento, y luego porque fue efectivamente en los años 70, 80, un amigo fundamental. Desgraciadamente él estaba en el exilio, pero nosotros, cuando digo nosotros, digo la Universidad de Camerino, Ruggero Romano. Justamente Waldo ha recordado la Casa Brodeliana en París, porque, digamos, fue de los autores latinoamericanos más seguidos por Brodel, por Ruggero Romano, por Pierre Vilar, y por todos los tesistas que hicieron tesis con Ruggero. Por ejemplo, uno que fue muy furtadiano fue Enrique Tandeter, que es otra persona que habría que recordar porque trató de analizar la historia económica de Sudamérica, sobre todo en la relación centro-periferia, Potosí-Buenos Aires, en clave de historia económica dualística. Este es un tema que el autor del libro que presento trata, y es muy interesante porque Furtado, de manera consciente, digo consciente, siempre consciente, pero a veces declarada y a veces no, formaba parte de esa generación que desde el punto de vista más de la sociología también formaba parte Fernández, Florestal, de los que podríamos, que en los años 60 se decían los dualistas, en el sentido de que el capitalismo mercantil produjo forma de su desarrollo, de feudalismo, de neofeudalismo americano. Y en este sentido me gusta mucho recordarle al autor, quizás yo lo sé porque fue otro de mis amigos, siendo como soy el más viejo de todos ustedes. Hubo un mediador importante argentino entre el pensamiento de Mariátegui y la relación no capitalismo y feudalismo en América Latina, que fue Sergio Bagú, que fue un sociólogo de gran relevancia, que en el año 49 escribió un libro sobre el modo de producción colonial que retoma después Garavaglia y retoman algunos argentinos, entre los cuales Enrique Tandeter, que es muy interesante porque Furtado fue objeto de grandes críticas por parte de los no dualistas, entre los cuales el famoso Gunder Frank, que todos habrán leído, pero en la época mía estaba de ultramoda, que criticaba el dualismo como una forma reaccionaria de no marxismo, de no leninismo, de no trotskismo, cosas auténticamente ciertas. Nunca Furtado fue ni leninista ni trotskista. Pero desde el punto de vista de la historia social americana, hispanoamericana, incluyendo Brasil, aunque Brasil siempre fue un modelo, digamos, bastante díscolo y heterodoxo respecto a la América hispana, fue de una importancia enorme. Digamos que se trata de un gigante del pensamiento económico-político, económico-sociológico, y dijo bien Waldo que quizás sería interesante, querido autor del libro, retomar en un grupo de trabajo
interdisciplinario e intergeneracional, diría también, la obra de Furtado, porque abre infinitas posibilidades de reflexión. Hoy en día, 2020, quizás reflexiones también en negativo. ¿Qué quiere decir en negativo? Que muchas de aquellas hipótesis de futuro desarrollo, de desarrollo sostenible, de desarrollo y no de crecimiento, etcétera, etcétera, se fueron frustrando. Pero me pregunto, ¿no será esta una nueva oportunidad para volver a leer a los grandes economistas, historiadores y sociólogos del desarrollo? En este sentido, quiero también recordar a mi amigo Delitzsch, porque en uno de sus últimos libros que recomiendo incluir en la bibliografía de este homenaje a Celso, que se llama Repensar América Latina, no solo hay un diálogo intensísimo, es un libro de Delitzsch, digamos quizás uno de los últimos, del 2004, publicado por Gediza. No solo hay un diálogo en torno a la sociología del desarrollo en pandan con la economía del desarrollo, sino que además publica una interesantísima entrevista a Celso, que bien se podría, digo a Verónica y a nosotros mismos, al grupo de sociales, colgar en esta biblioteca. Seguramente ustedes tienen el libro en la biblioteca. Sería muy interesante colgar esta entrevista, porque todavía mantenía Celso y manteníamos nosotros, los más jóvenes, la idea de que el desarrollo es posible. Y es posible uniendo también una reflexión muy interesante acerca de los que ganaron la partida, que no son ni los desarrolladores ni los desarrollistas. A veces se ha dicho que Furtado era un desarrollista por su primerísima etapa con Prebisch, pero diría que Furtado rápidamente se volvió un economista del desarrollo y no del desarrollismo, porque combatió la dependencia, como Baldo bien acaba de decir. Pero a su vez, en cambio, contrastarlo con los economistas monetaristas financiaristas, porque aquí quiero recordar de nuevo Mariátegui, una de las últimas entrevistas que hizo en Europa, en Berlín, antes de volver a Lima, en el 22, me parece, o comienzo de enero del 23, fue a Hilferding. Y el capital financiero de Hilferding es un texto fundamental para entender que había ya entonces grandes maneras de entender la economía. Una como economía del desarrollo y otra como economía de la explotación del dinero a través del dinero, de la finanza a través de la finanza, de los oligopolios, etc. Entonces, en esta historia comparada de los modelos económicos vencedores y perdientes, aunque perdiente en varias oportunidades de su vida, el golpe de Estado del 64, la crisis absolutamente de crecimiento que tuvo Brasil en los últimos años antes de Lula, dan la idea de que es un clásico, y ahí de nuevo concuerdo con Waldo, es un clásico al que hay que volver. Y la última observación, en mi tratado del año 79-80 sobre teoría e historia del subdesarrollo latinoamericano, Furtado tuvo la gentileza de regalarme 2 ensayos que yo publiqué, uno de los cuales creo que está en español también, sobre el desarrollo y tecnología. En este sentido, Celso era una especie de discípulo de Schumpeter y un compañero de camino de otro gran economista italiano, Paolo Silos Labini, acerca del factor tecnológico como factor que acentúa la dependencia, porque no producimos tecnologías adecuadas a acrecentar en clave autónoma el desarrollo, o puede ser la clave del desarrollo mismo. Este es un tema de gigantesca actualidad, porque nosotros hoy en día tenemos que pelear, que luchar duramente contra los capitales financieros para ver si estamos en condiciones de industrializar Argentina, de industrializar Brasil, de industrializar Perú, etc. Y finalmente, congratulaciones por el libro. Que los capítulos de tu libro inspiren un grupo interdisciplinario coordinado por ti mismo, en el cual sociólogos, economistas, historiadores y teóricos de la política del desarrollo, como de la escuela de Delitzsch, digamos, podamos trabajar juntos para impulsar
esta Argentina post-2020 dentro de una nuestra América post-2020. Gracias, Verónica, y gracias por la hospitalidad. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras. Quiero decirles que yo siento que es un lujo poder contar con una conversación sobre Celso Furtado entre ustedes tres. Estoy siguiendo realmente con mucha admiración las intervenciones. Le voy a dar la palabra entonces al autor del libro, el profesor Ricardo Aronsky, que también es investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de nuestra facultad, que publicó el libro en su otra casa, que es la Universidad Nacional de General Sarmiento, para que, bueno, recoja un poco los comentarios de los colegas y en todo caso, Guillermo Levi va a ir tomando nota de preguntas si es que entre el público hay alguna cuestión que se pueda plantear para compartir en esta conversación. Te damos, Ricardo, entonces la palabra. Bueno, yo quiero empezar con un enorme agradecimiento a la Universidad Nacional de General Sarmiento, que en condiciones complicadas y presupuestariamente difíciles y en el conurbano profundo está desarrollando una tarea extraordinaria. Este libro forma parte de una colección dedicada a un conjunto de pensadores latinoamericanos de todas las ciencias sociales, que es realmente fantástica y con un criterio que yo comparto completamente, que es la idea de acercar estos autores a un público universitario amplio y, por supuesto, abierto a toda la sociedad. El segundo agradecimiento es a la Facultad de Ciencias Sociales, por supuesto, que es mi casa también, hace tantos años estamos trabajando aquí, y al Instituto de Estudios Latinoamericanos. Gracias al trabajo de Verónica pudo construir este evento tan significativo para mí. Y agradezco, por supuesto, a Waldo Ansaldi y Alberto Filippi su acompañamiento en este momento, porque la verdad es parte de darle jerarquía y engalanar esta presentación. No tenemos un tiempo extenso para dedicar a una presentación amplia del pensamiento de Furtado. Sí decir algunas cosas que de alguna forma Waldo y Alberto enunciaron. La generación de Furtado y de todo el pensamiento estructuralista y dependentista latinoamericano es absolutamente excepcional, a tal punto que los textos producidos en aquella época, cuando son comparados con los textos actuales de factura norteamericana o europea, muestran una superioridad absoluta. ¿Por qué? Por la complejidad de ese pensamiento, por la riqueza, por la libertad que atraviesa el pensamiento de todos estos autores. Claro, era una época en donde en América Latina había una sensación, es muy difícil terminar de comprobarlo esto, pero una sensación de que todo era posible en América Latina, que todo era posible, que era posible el desarrollo, en algunos casos que era posible cambiar directamente de forma de producir y organizar la sociedad, pero en todo caso era un continente preñado de posibilidades. A Furtado, por su propia trayectoria personal, le tocó ver lo que era un Brasil sumamente subdesarrollado. Él nació en el noreste de Brasil, y a partir de esa constatación fue construyendo y cambiando y transformando su pensamiento. Su propia biografía, de alguna forma, lo llevó a aprender, porque tuvo que ir por razones militares a la Europa destruida por la posguerra.
aprendió en la CEPAL en Chile, acompañó los comienzos de la CEPAL, después volvió a su Brasil, estuvo investigando y ahí empezó a tomar contacto con figuras que iban a ser muy destacadas en el proceso de desarrollo democrático en el Brasil. El golpe del 64 es un momento crucial en su historia. Él había hecho una riquísima experiencia desde la gestión pública en la planificación del desarrollo brasileño. Eso se corta y el propio Furtado es despojado de los derechos de ciudadanía por la dictadura militar, parte hacia el exilio, forma parte en Chile de un conjunto de grandísimos exiliados brasileños. Había una generación increíble de pensadores brasileños, entre los cuales va surgiendo diversas versiones sobre la teoría de la dependencia. Después parte hacia Europa, eso le va a dar a él una perspectiva, su trayectoria académica tanto en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, le va a dar una perspectiva internacional a su pensamiento, nunca deja de pensar, por supuesto, en América Latina, y recién en el año 79 la dictadura militar permite, hay una amnistía y permite que empiecen a regresar los exiliados. Él nunca perdió contacto con la región, nunca perdió contacto con la problemática latinoamericana y fue un permanente productor de material que invitaba a la reflexión, que se actualizaba permanentemente en un diálogo con la política internacional, con la economía internacional, con el surgimiento de las corporaciones, con los cambios tecnológicos. Es decir, en Furtado no encontramos un especialista como hoy las academias quieren que sean los especialistas, especializados en un aspecto mínimo y muy estrecho de la problemática social, sino era un gran pensamiento que articulaba muy sólidamente saberes específicos de diversas disciplinas en forma muy rigurosa y en forma muy desafiante. Hay en Furtado, yo creo, una cumbre del pensamiento latinoamericano, no, por supuesto no es el único, pero es uno de los más relevantes y significativos, y la verdad que releerlo a Furtado nos deja una preocupación muy severa en relación a que uno de los pensamientos que surgían en aquella época, probablemente producto de una visión lineal de la historia, era que los grados de desarrollo alcanzados no se perdían y siempre, digamos, la historia iba para adelante. Lo que hemos presenciado en América Latina en realidad son procesos de retroceso, de retrogradación social y retrogradación también económica. Esto era una situación inesperada en aquella época, pero es lo que pasó en nuestra región. Yo siempre insisto con mi preocupación de que en las universidades argentinas y sobre todo en aquellas donde se estudia economía, casi no se volvió a trabajar sobre el pensamiento de Prebisch y menos aún sobre el pensamiento de Furtado. Si el estructuralismo latinoamericano es ignorado por muchos estudiantes argentinos, la teoría de la dependencia, la caracterización compleja que realizaba Furtado sobre nuestros vínculos con el sistema mundial se ha perdido por completo y es una minoría de profesores muy selecta la que sigue en contacto con esto. Yo debo decir que la experiencia de Furtado fue una experiencia amarga en su retorno a Brasil. Él retorna a un Brasil que ya no era el Brasil potente, el Brasil vigoroso, el Brasil fértil de los comienzos de los años 60. Era un Brasil que ya había ingresado y lamentablemente en la misma época que se restauraba la democracia, a una suerte de Brasil domesticado, de alguna forma esclavo de las teorías provenientes de los países centrales, eso que todos los pensadores dependentistas habían advertido. Bueno, lamentablemente el Brasil postdictatorial va a estar muy, muy influido por ideas mucho más pobres que las que encarnaba Furtado. Él no va a encontrar en ese Brasil
un lugar como economista, como gran pensador del desarrollo, como planificador, sino que en principio va a ser un embajador cultural y después va a volver en el gobierno de Sarney a ser durante varios años ministro de Cultura de Brasil. Y eso es muy interesante por la conexión extraordinaria y poco frecuente que realiza Furtado entre el desarrollo económico y social y el mundo de la cultura, que él lo ve con una claridad extraordinaria y que hoy en día es poco frecuente encontrar ese tipo de asociación, que a mi juicio es una de las grandes cuestiones, porque de alguna forma nuestra región ha sido sometida a un proceso de recolonización que han perdido en gran medida el rumbo y la orientación, como recordaba tanto Waldo como Alberto, no solamente que nos olvidamos del desarrollo, sino que también nos hemos olvidado del crecimiento. Es decir, el escenario de América Latina es qué negocios hago con los países en los que habito. Esto es la perspectiva intelectual de americana, y para más elemento ideológico lo importan directamente desde el norte. La verdad que el retroceso es extraordinario. Lo había advertido, un texto que a mí me estremeció cuando lo leí, cuando estaba construyendo el libro, porque él señalaba que si Brasil continuaba en la senda de no avanzar en la integración social, en la industrialización, en desarrollar un sistema productivo integrado propio, él observaba que la perspectiva de Brasil era o la desintegración nacional o el fascismo. Quiero recordar este párrafo extraordinario de Furtado, porque el Brasil actual, con una combinación siniestra de un gobierno autoritario, de un gobierno que hace un culto del oscurantismo y un ministerio de economía en manos de neoliberales extremistas, es una de las peores combinaciones que el propio Furtado podía imaginar. Es decir, es difícil pensar un momento más bajo de la historia brasileña y de buena parte de América Latina que este momento actual de la región. Pero debo decir que Furtado era un hombre tan amplio que cuando vio el ascenso del Partido de los Trabajadores, que no se caracterizaba específicamente por tener un fuerte programa de transformación económica estructural, sin embargo, él vio en esa posibilidad, en la restauración de cierta igualdad social en el Brasil, el comienzo de un proceso de democratización que en principio podía surgir desde otro lugar, pero que podía tener impacto también en el ámbito del desarrollo. Es decir, la plasticidad del pensamiento de Furtado, su atención a la realidad, su poder ver en toda condición algún momento de luz, de esperanza, de expectativa, de apuesta política, me parece que también es uno de los rasgos vitales extraordinarios que nos dejó Furtado. Un último aspecto, retomando lo que tanto Aldo como Alberto señalaban, la necesidad de ponernos a estudiar estos autores, actualizarlos, ver qué cosas están, qué cosas no están, qué cosas nos enseñaron para seguir pensando. Yo creo que nosotros vamos a tener que hacer el esfuerzo de remontar un estado de postración intelectual de nuestros países, al que en buena medida nos lleva el predominio de la derecha y el neoliberalismo. Necesitamos remontar ese estado de postración intelectual porque es parte de una especie de naturalización del subdesarrollo, de la dependencia y del atraso como una característica permanente. Bueno, Furtado nos enseñó que eso nunca debe ser naturalizado, que siempre se debe combatir contra esa especie de final trágico de nuestra región, y me parece que retomar estos autores en el ámbito universitario, en el ámbito académico, puede ser una verdadera
inyección de energía, de vitalidad, de entusiasmo creador. Así que yo agradezco enormemente a la Facultad de Ciencias Sociales por esta posibilidad de presentar el libro, a estos compañeros de lujo de la mesa, y quedamos para seguir conversando con todos los que están presentes. Muchas gracias, Ricardo. Realmente es refrescante poder volver a hablar de Celso Furtado en una conversación que reúne a personas bueno, que siguieron de cerca su pensamiento, que lo practican en sus ejercicios intelectuales. Quiero contarles que esa entrevista a la que hacía referencia Alberto Filippi sobre modernización y desarrollo que le hicieron a Celso Furtado, forma parte de los contenidos de las materias que dictamos tanto en la carrera de Sociología como en la maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos, y que se discuten ampliamente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de nuestra facultad. En ese sentido, creo que ahí hay un semillero importante para recuperar ese estado de postración intelectual al que hacía referencia Ricardo. Me gustaría hacerles una pregunta, en primer lugar, al autor del libro y a Alberto y a Waldo, si tuvieran ganas también de prenderse en la reflexión. En los años 60, 70, antes del advenimiento de las dictaduras y del giro a la derecha en la región, se tenía la impresión de que todo era posible y que el desarrollo era posible. Esto es algo que ustedes mismos señalaron en el pensamiento de Celso Furtado, ¿no? Ese entusiasmo de creer de que era posible un camino hacia el desarrollo para América Latina. Luego vino el neoliberalismo y ese pensamiento que se instaló de la mano de Margaret Thatcher, de no hay alternativa posible, la única alternativa es el neoliberalismo. Y hoy estamos en un escenario 2020 de pandemia, donde también pareciera que cualquier cosa es posible. No solamente aventurarnos en soñar con un desarrollo para América Latina, sino que también aparecen nuevos fantasmas de posibles deterioros de las relaciones entre los grandes del mundo y un escenario bélico sin fin. Entonces quisiera poner este horizonte 2020 hacia adelante. ¿Qué expectativas tenemos como región, como país, de poder reencauzar el desarrollo en este contexto? Sin el fragor del posibilismo de los años 70, sin el fantasma espantoso del neoliberalismo, de que nada es posible y solo el neoliberalismo es la única alternativa. ¿Cómo ven este futuro? Si nos permitimos, bueno, aventurarnos un poco, ¿no? Bueno, yo voy a ser breve en lo posible en esta respuesta. Mi impresión que si en los años 60, 70 creyó ver un fenómeno explicativo central en la dependencia, la verdad que las dictaduras, pero también los procesos que se dieron en plena democracia, en el sentido de colonización profunda del pensamiento académico, del pensamiento intelectual, del pensamiento político, del pensamiento de las élites. La verdad es que estamos en una situación de ultradependencia, porque no es solamente la dependencia tradicional estudiada, sino que a esto se agregó los lazos, las vinculaciones financieras con las finanzas internacionales. Esto no estaba presente en los años 60-70, las deudas externas, los compromisos, las intervenciones de los organismos multilaterales. Pero el otro tema extraordinario, que también los dependentistas lo habían visto, que era el tema cultural, el tema colonial, se ha profundizado de una forma
extraordinaria, digamos, la incapacidad regional para pensar los problemas y sobre todo los que tienen a su cargo la responsabilidad política, la responsabilidad económica, es absoluta. Vos hoy te encontrás con burguesías que se suicidan alegremente en aras de ideologías que no, digamos, reflejan exactamente sus intereses. Digamos, lo que está pasando en Brasil hoy en día es un fenómeno espeluznante, digamos, todo el proceso de Lava Jato. Digamos, en alguna cosa hay algo de la burguesía alemana de los años 30, es decir, con tal de que no suba a la izquierda, que en nuestro caso no es una izquierda anticapitalista, el Partido de los Trabajadores no lo es, el kirchnerismo en Argentina no lo es, sino que es simplemente una izquierda reformista, una izquierda de integración social. Bueno, las burguesías hacen apuestas muy fuertes a tratar de evitar esa situación por cualquier medio, como han hecho en Brasil, poniendo al frente del país a un personaje siniestro como es Bolsonaro. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque mi preocupación central, y por eso nos ayuda Furtado y por eso nos ayuda mucha gente que tenemos en el pasado mirándonos, es que hay, incluso en los sectores populares, hay una falta de visión, una visión estratégica, una visión de largo plazo, que pueda contrastar con esta especie de sensación de que es imposible hacer ninguna otra cosa que no sea adaptarse a la globalización tal cual como está dictada desde los centros y por las corporaciones multinacionales. En ese sentido, está haciendo falta una ideología fuerte de contestación a esto que va entrando en sucesivas capas de la sociedad y nosotros vemos cada vez más asentado un sentido común neoliberal que no tiene ningún fundamento, pero de todas formas es muy fuerte, viene empujado desde el norte, viene validado por las clases dominantes locales. Ese es un combate trascendental porque sigo convencido, y ahí de la mano de Furtado, que Argentina y toda América Latina tiene oportunidades extraordinarias de desarrollarse, no en el sentido exacto que lo pensábamos en los años 50-60. Hay que incorporar ahí muchas otras cuestiones, el cuidado por la naturaleza, prácticas novedosas que nos pueden ofrecer los pueblos que estaban antes de la colonización. Hay muchas cosas que incorporar y para enriquecer la idea de un desarrollo latinoamericano, pero claramente la potencialidad enorme está y el problema está en el orden de las ideas y de la organización social y por supuesto de la lucha política. En ese sentido me parece que hay un enorme panorama por delante porque tengo la sensación de que la globalización neoliberal, tal cual ha sido conducida hasta el presente, no tiene mucho más para ofrecer a nadie. Y por lo tanto, en nuestra región, o es avanzar mediante ideas propias o aceptar resignadamente un estancamiento permanente. Muchas gracias, Ricardo. Quizás podemos desandar el camino. Alberto, ¿querés hacer alguna intervención? Nos gustaría escuchar tu palabra. Porque me quedó, ¿me escuchan? Sí, ¿Aló? te escuchamos perfectamente. Me quedó inquietud cuando tú hiciste la presentación, dijiste que Ricardo se está ocupando de cosas chinas, de Asia, de China, de India. ¿Es así? Sí, porque estudio el tema de relaciones internacionales y es imposible no encontrarse con China, con India y con Estados Unidos. Entonces, esto me fascina porque primero rápidamente la glosa a lo que decía. Sí, claro, en los años 60 no solo imaginábamos que era posible el desarrollo a lo Furtado, imaginábamos que era posible repetir Cuba, o sea, hacer la revolución. O sea, yo pertenezco a la generación de 1959-60 en Caracas, cuando decíamos de una manera inconsciente y maravillosa
si lo hicieron ellos, lo podemos hacer nosotros. En el sentido, ellos eran Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos. Porque bueno, porque la revolución es una ilusión no solo generacional. Yo creo que tener la ilusión de la revolución es un hecho racional. Ahora, ¿en qué términos se puede llevar a cabo? Es mucho más complicado. Y aquí, hablando de Cuba, me viene también a la mente una manera de responder cómo cambiaron radicalmente esos años si pensamos al cambio de correlación de fuerza entre Oriente y Occidente, entre Moscú y Washington, en una fecha crucial que yo viví muy de cerca. Yo había estado en Moscú en julio-agosto del 62, la crisis de los misiles en Cuba en octubre del 62. Cuando se declara abiertamente, después de la intervención de Khrushchev de los misiles, después de la amenaza de represalia casi atómica del recién llegado Kennedy, se dice, bueno, yo no voy a invadir a Cuba, pero que quede claro que Cuba está en el hemisferio americano. Khrushchev, querido, tú puedes tener tus misiles, controlar Praga, controlar hasta el murito de Berlín, y eso es tuyo y esto es nuestro. Ahora, esto que se llamó durante 17 años la coexistencia pacífica, que inició con, que se consolidó con Brezhnev y Nixon, tuvo consecuencias catastróficas para América Latina, porque no solo es visible en el masacrante y espantoso golpe que Kissinger da a Allende, sino la indiferencia del Pacto de Varsovia, y comenzando por la Unión Soviética, justamente sobre el golpe a Allende. O sea, la redefinición de las políticas internacionales, donde la víctima victimada fuimos nosotros más que la Europa del Este, respecto a la longa manus de Estados Unidos en Europa del Este, se reflejó en el no desarrollo, en las dictaduras militares, y se está desarrollando hoy en día porque esa longue durée, perdón que uso la frase, de que este hemisferio es de Estados Unidos, sigue siendo plenamente vigente, y sigue plenamente vigente que Estados Unidos ha decidido que esa política no solo es militar, hay 530 bases militares de Estados Unidos desde México a la Patagonia, sino que es financiera, a través de instrumentos bilaterales, multilaterales, y aquí, de nuevo, comillas y sonrisa trágica, burguesías nuestras, un bledo. O sea, nuestros operadores de negocios que nunca tuvieron ambiciones burguesas, ni siquiera a Mitre el Viejo, que tanto le gustaba decir que era un liberal filo-anglófilo, no solo han renunciado a los sueños o ambiciones burguesas, sino que están súper felices en ser socios de quinta categoría, a los Duhovne ministro, de los grandes, o Macri ni siquiera hablemos, de los grandes consorcios financieros que nos han dado una deuda de 100 años sin que nadie, sin ningún burgués argentino de la City protestara. Al contrario, yo creo que la mitad de los que no protestaron eran socios de Caputito, Caputotto o de Macri. Pero bueno, aquí quiero aterrizar a lo que sí me interesa, porque me interesa mucho, aquí hablo más como italiano y como europeo, la redefinición de Occidente europeo, Occidente nuestro americano, respecto a China y Asia, porque esta es una gran oportunidad que tenemos, por lo menos los italianos, o quizás los italianos, los españoles y los franceses, porque los ingleses se alejan siempre más, o sea, vuelven al lugar donde siempre habían estado antes de que Julio César los invadiera, nos interesa tener a los italianos, yo espero que a los argentinos, nos interesa mucho tener un diálogo intensísimo con Asia, con China, con Corea, con la India. Primero porque nosotros tenemos un destino pacífico a través de toda nuestra América Pacífica, desde Perú a Bolivia, Chile, Bolivia, buen lapsus, Colombia y todo el Pacífico andino. Y segundo, porque el Occidente y la articulación entre los occidentes puede ser un decisivo elemento de la geopolítica
para acompañar el declinar del imperio anglo-norteamericano sin que haga demasiados daños como está haciendo a través de la presidencia Trump. Entonces, si nosotros logramos que Estados Unidos contenga la capacidad de destrucción en la política internacional, financiera, económica y militar, podemos tener relaciones de paz multilaterales, comerciales e industriales que a la pobre Europa cada vez más pobre y a la América Latina llena de riquezas que empobrecen, puede equilibrar un mundo hacia la segunda mitad del siglo XX mucho más interesante del que angustiosamente estamos viviendo, por lo menos yo, quizá por el efecto ancianidad. Realmente nunca me hubiera imaginado que iba a terminar mi vida en el escuálido escenario internacional en que veo en torno a mí, que es peor de todas las previsiones, como dijo bien Ricardo hace poco, imaginando las previsiones que por suerte Celso ya murió y no ha visto el Brasil de Guedes y de los militares. Así que me gustaría mucho que al final Ricardo me diera su visión de la geopolítica y las alternativas de los occidentes con Asia, que yo le veo un eje italiano, europeo, si los europeos entendieran algo de política internacional, cosa que espero que la pandemia neurótica los ayude a entender, y sobre todo para que nuestro sur, Suramérica, UNASUR, relanzar la UNASUR para hacer una gran política hacia Europa, hacia Asia, y dejar los primos hermanos antiguos del norte en un instante tranquilo, lo cual mi sueño es que nos dejen tranquilos, porque yo creo que 2 o 3 siglos, y aquí viva Celso, 2 o 3 siglos de desarrollo en el siglo 31 o 41 nos esperan seguro, junto con otro gran protagonista del siglo 31, que va a ser mi amada África. Entonces, como nosotros tenemos Asia, tenemos África, y podemos renacer desde el Río Grande, desde el no muro de Trump hasta la Patagonia, rindamos homenaje a los grandes autores del desarrollo, estudiémoslo interdisciplinariamente, y gracias Ricardo por los estímulos que nos ha dado a hacerlo. Y a Verónica por la hospitalidad, y a la decana, si nos ve, por ser nuestra primerísima axióloga, sinóloga, coreóloga. Brindo con agua. Muchas gracias, Alberto. Me gustaría darle la palabra a Waldo para retomar el mismo hilo en el que venían interviniendo Alberto y antes Ricardo. Y en todo caso, después podemos cerrar, si te parece bien, Ricardo, con la pregunta que te hizo Alberto recién, que me parece una pregunta muy interesante respecto de la redefinición de Occidente y de la geopolítica. Así que, Waldo, si querés abrir tu micrófono y te damos la palabra. Sí, me disculpo por haberme salido un momento para atender una cuestión inexcusable. Dos cuestiones nada más muy brevemente. Una que señaló Ricardo y otra que señaló Alberto. Digo, si hay algo que caracteriza a los 60, y cuando digo los 60 es por extensión hasta mediados de los 70, es decir, hasta la instauración generalizada de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas. Y es que fue una larga década de heterodoxia. Y heterodoxia en todos, éramos heterodoxos y por eso éramos felices. Y la heterodoxia era en los campos. Y en América Latina la primera heterodoxia fue la Revolución Cubana, que rompía con todos los moldes, incluso de los viejos partidos comunistas, los partidos socialistas reformistas, etcétera, y puso en la agenda lo que Alberto señalaba recién, que la revolución era posible. Y la revolución era posible porque iba acompañada de una transformación radical en todo el mundo, en todos los aspectos. Digo, yo creo que hay 2 décadas en el siglo XX que fueron realmente formidablemente rupturistas e innovadoras, que fueron la de los 20 y la de los 60. Felizmente me tocó vivir la de los 60, entonces puedo hablar de esa heterodoxia que nos
¿Cuál fue el primer gran invento de la década de los 60? La minifalda. Y a partir de ahí uno puede pensar la revolución de los Beatles, la llegada del hombre a la luna, etcétera, todo un conjunto de situaciones que modificaron radicalmente la marcha de la humanidad. Y esto me parece que es un contexto que hoy está ausente. Y hay una gran discusión, seguramente ustedes saben, a partir de lo que podría llegar a pasar en la pospandemia, desde el optimismo exagerado de Zizek al pesimismo de Agamben o cualquiera de los otros que ven una situación realmente catastrófica. Es una posibilidad, sí. Yo creo que hay que tener presente lo que ocurrió en los 30, porque la posibilidad de un avance fortísimo hacia posiciones de extrema derecha no hay que descartarla. Y se nota hoy en algunas cuestiones que para algunos son intrascendentes, pero que no deberían serlo, como el incremento de la xenofobia, los nacionalismos, bueno, todo esto que está de una manera u otra en la agenda cotidiana en prácticamente todo el mundo, por lo menos en el mundo occidental. Y la otra cuestión, a la que, y con esto cierro, a la que hacía referencia Ricardo y que me parece importantísimo, porque no solamente es que el pensamiento crítico latinoamericano se ha degradado el lenguaje con el cual hacemos referencia, o se hacen referencia, porque me permito excluirme, a cuestiones que son clave. Digo, ya no hay burguesía, pero no solamente no hay burguesía en el lenguaje, sino que no hay ni siquiera capitalistas, hay empresarios. Y cualquiera que haya leído a Schumpeter sabía que desde esa perspectiva, que no era la perspectiva del marxismo, por cierto, una cosa son los empresarios y otra cosa son los capitalistas. Y esta es una discusión bastante importante. Ahora, tiene que ver también con qué clase de burgueses tenemos. A ver, el Perú de la segunda mitad del siglo XIX tuvo un boom económico por la exportación del guano. Y bueno, y es fantástico porque cuando uno tiene burguesías de guano, tiene capitalismo de guano. En consecuencia, esto es una constante de larga duración. Y la otra es, a ver, en un texto, en un libro pequeño, en algunos puntos desactualizado, porque obviamente en 50 años pasaron muchas cosas, pero en un pequeño libro, breve libro, de 1970, Sergio Bagú, Tiempo, Realidad y Conocimiento Social, planteaba en la página 1 de su libro que una característica de las ciencias sociales latinoamericanas había sido la de ser meros traductores de lo que ocurría en los grandes centros del sistema capitalista mundial. Y esto me parece que hoy es más grave todavía. Y se nota, como decía recién en el lenguaje, ya no hay más directores ejecutivos, no hay gerente, ahora son 5. Entonces incluso no solamente hemos perdido las categorías, hemos perdido llamarlas en el idioma en el que nos movemos, trabajamos, escribimos y pensamos. Listo. Muchas gracias, Waldo. Le doy entonces la palabra a Ricardo para hacer una última intervención antes de cerrar. Me parece que la pregunta que planteó Alberto en su intervención acerca de tus análisis sobre China y Asia en general es bien pertinente. Y me gustaría también sumar a esta intervención. Me parece, Alberto, que quedaste con el micrófono abierto, si querés cerrarlo, así no hay interferencia. Sumar a tu intervención, Ricardo, alguna reflexión acerca de las chances de recuperar el pensamiento estructuralista, la larga duración, las categorías con las que Waldo estuvo haciendo referencia no solamente a la pobreza intelectual, sino también a la pobreza del lenguaje. Te dejo la palabra entonces para que cierres que cierres este evento vos, y Alberto Filippi, si querés cerrar tu micrófono para que no haya ruido, así vamos. No sé cómo hacerlo, y María fue a hacer una cosa en la cocina. Bueno, entonces mantenete bien calladito.
Ahí la cerraste, ahí está. Vamos, Ricardo, entonces. Bueno, hay muchísimas cosas para decir. Yo tengo que seleccionar 2 o 3 que me parecen relevantes. China empezó siendo un gran negocio para las corporaciones multinacionales y la verdad que China podía haber llegado a ser una suerte de factoría multinacional si no fuera porque está gobernada por el Partido Comunista Chino, que es una élite indudablemente desarrollista y nacionalista que está haciendo en realidad muchas cosas que los estructuralistas y los dependentistas latinoamericanos hubieran recomendado, porque ellos, en vez de quedarse en ser una especie de imperio de mano de obra barata, decidieron hacer la diagonal hacia el desarrollo económico y social con planes de muy largo plazo. Y yo creo que el modelo chino para los latinoamericanos es inimitable, por supuesto, desde ya, pero sí tiene algunas lecciones interesantes que incluso sé que en Vietnam se están aplicando y en Cuba se están pensando, que tienen que ver con cuál es la adecuada relación entre la conducción del proceso de crecimiento y desarrollo por parte del Estado y el rol que puede tener la actividad privada. Desde ya que no es el caso latinoamericano, que la situación es catastrófica porque el pensamiento neoliberal, entre otras cosas, implica la abdicación completa del Estado, de su rol de conductor del proceso de desarrollo, así que el desarrollo queda completamente acéfalo y esto queda simplemente en una suerte de dinámica dictada por las corporaciones multinacionales y por el capital financiero internacional. El caso latinoamericano a mí me parece que es una especie de oscilación o de vaivén entre el ser y el no ser. El ser tiene que ver con poder establecer proyectos nacionales de desarrollo de largo plazo, porque las políticas de desarrollo son de largo plazo, que no pueden ser alternadas por políticas de destrucción nacional de corto plazo. Este vaivén es un vaivén que destruye América Latina, la coloca en una situación de subdesarrollo estructural irreversible, y en ese sentido los modelos de Asia son muy interesantes porque muestran, digamos, un estado social mucho más consolidado, una relación entre Estado y sociedad civil distinta a la mera transformación de todos en átomos sueltos de la globalización, que es el perfil que propone el neoliberalismo para América Latina. Hay, pensando en lo que señalaba Alberto, hay expectativas interesantes que nos dan los países centrales cuando aparecen figuras como Jeremy Corbyn en Inglaterra o cuando aparece Bernie Sanders en Estados Unidos, es decir, aparecen en los países centrales, Mélenchon en Francia, los grupos verdes en Francia y Alemania, Die Linke en Alemania, es decir, aparecen grupos políticos muy interesantes que todavía no tienen suficiente fuerza, pero acá quiero decir que la prensa neoliberal internacional en realidad plantea un falso eje, que es o aceptamos un neoliberalismo que mantiene algunas libertades democráticas o lo que se viene son autoritarismos de derecha. La verdad que los autoritarismos internacionales realmente existentes son autoritarios, pero son neoliberales. Son autoritarios, pero son neoliberales. Y lo que tenemos que ser capaces de ver que está emergiendo, que es una tendencia interesante, son tendencias mucho más democratizantes, mucho más humanizantes, que por supuesto contradicen algunos aspectos fundamentales de la globalización neoliberal. Yo creo que en América Latina estamos en un nivel de postración tal que nosotros necesitamos que en los países centrales y que en Europa haya un quiebre en ese sentido, porque Europa se muestra en relación a América Latina muy parecida a los norteamericanos. Es un furgón de cola de la diplomacia norteamericana. Nosotros necesitamos que eso se parta, digamos, que los europeos tengan política propia hacia Asia, hacia América Latina, porque es la forma de producir una especie de debilitamiento sobre una situación que estructuralmente nos tiene sumamente avasallados a los latinoamericanos, más allá de nuestras responsabilidades individuales en el sentido de tratar de
revertir el dominio ideológico, intelectual, cultural del neoliberalismo, que es muy profundo, que está siendo estudiado y develado, pero que requiere acción concreta para revertir esa situación y poner a nuestra región nuevamente de pie. Así que todo esto se abre de la mano de estos queridos compañeros que están presentes, de la mano del público que nos está mirando y de la mano también de Furtado, que desde allá lejos nos da unas ideas muy interesantes para estimularnos y pensar otro futuro posible. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Me quedo con estas últimas dos palabras que acabas de decir. Futuros posibles, creo que hacia allá vamos. Es nuestra responsabilidad imaginarlos, y creo que este tipo de charlas donde circula la palabra y circula la producción intelectual de los profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias Sociales es una forma de aportar a esa imaginación para el futuro posible. Así que muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Waldo. Un placer enorme haber contado con la presencia de ustedes acá, haberlos escuchado dialogar. Digo también gracias en nombre de las personas que están conectadas ahora mismo al canal de YouTube de la facultad siguiendo este diálogo, y las que seguramente se conectarán porque esta charla va a quedar colgada en el canal de la facultad para que otras y otros puedan aprovecharla en circunstancias que quizás ahora no les fue posible. Muchísimas gracias. Le doy la palabra entonces a Guillermo Levi para que cierre el evento y nos anuncie cuáles serán los nuevos eventos con los que contaremos para seguir en este ciclo. Un abrazo a todos y hasta la próxima. De haber iniciado este ciclo, que es un ciclo realmente que es para pensar, no solamente la presentación del libro, porque hoy vimos una charla interesantísima. Gracias, Waldo. Gracias, Alberto. Gracias, Ricardo. La verdad que estos temas son súper importantes. No hay tantos lugares para discutir y pensar estas cuestiones. Y me parece que este ciclo de usar como excusa los libros también para poder pensar algunas cuestiones que nos parecen muy relevantes, hoy estuvo altamente cumplido. Les quiero decir también que lo que dije al principio, que en la página de YouTube hay un mail de la biblioteca de la facultad. Tenemos 28 trabajos de Celso Furtado nosotros, así que todos los que quieran, estudiantes, investigadores, graduados, quieran, pueden consultar ahí qué es lo que hay, de la manera de poder acceder. También que tenemos una de las mejores bibliotecas de América Latina en ciencias sociales en la facultad. Y bueno, este ciclo va a ser todos los miércoles, por lo menos todos los miércoles de agosto, y hasta ahora la mitad de los miércoles de septiembre a las 17 horas. El miércoles que viene salimos con algo que no tiene nada que ver con lo que vimos hoy: Polifonía y Contrapuntos Barrocos. Es un libro que coordina nuestra querida profesora e investigadora María José Rossi. Nos vamos a poner, seguimos con el tema de Latinoamérica, porque es un libro, es el tema de neobarroco pensado en América Latina, pero cada miércoles vamos a presentar un libro diferente, y eso va a ser una mesa temática también. Así que bueno, vuelvo a agradecer en nombre de la facultad, y muchas gracias por haber estado acá. Y bueno, esta virtualidad y esta pandemia también permite esto de podemos juntar una cantidad de gente que quizás en un aula de una facultad nos juntábamos, y que esto quede colgado en el sitio de YouTube de la facultad y lo pueda seguir viendo y disfrutando un montón de gente. Bueno, les quiero agradecer y con esto terminamos la charla. Adiós.